Las rupturas de rutinas escolares, culturales y deportivas en los niños debido a la pandemia por la COVID-19 aumentó enfermedades psicológicas en los más pequeños de casa. 1 de cada 5 niños presenta este tipo de enfermedades y hoy en Todos Somos Salud no solo aprenderemos a identificarlas, sino también les daremos junto a los profesionales de esta área tan importante cómo poder combatir estas enfermedades. Antes de iniciar en nuestro programa, ¿qué les parece si vemos un pequeño reportaje de nuestro colaborador Diego? En el mundo, actualmente estamos ante un fenómeno de pandemia que nos lleva a estar en casa en aislamiento social y que al mismo tiempo está generando importantes repercusiones a nivel sanitario, social, económico y psicológico, a corto, mediano y largo plazo. Esta crisis provoca en diferentes grupos etarios periodos de incertidumbre, alarma, miedo, ansiedad y una variedad de reacciones emocionales. Ante esta situación, muchos padres con niños pequeños se preguntan cómo afrontar las diferentes reacciones emocionales y conductuales que presentan durante el confinamiento, ya que su rutina diaria ha variado significativamente, porque es una etapa en que no se va a la escuela, no hay paseos por los parques, no se puede caminar por la calle con su mascota e interactuar con otros niños de su edad. Realmente es un gran problema para los padres y los niños que por miedo al contagio deciden no exponer a sus hijos a la calle, lo que aumenta la irritabilidad del menor y el estrés que puede llegar a afectar a su estado emocional, produciendo una serie de cambios conductuales tales como presencia de conductas de tipo rabietas, rechazos hacia las actividades escolares como ingresar a las clases o el cumplimiento de tareas, oposición marcada hacia los padres, incremento de discusiones y peleas entre hermanos. Por todo esto, es muy importante prestar atención a los comportamientos que surjan en cada niño y consultar con un especialista para poder tratar esta situación. Y es así que en Todos Somos Salud tocaremos este tema de la importancia de la salud mental en nuestros niños frente a la COVID-19. Nos acompaña la doctora Karen Ramírez, psicóloga y psicoterapeuta de Gestalt, y realmente hemos venido conversando un poco detrás de cámara. Realmente, doctora, gracias por estar acompañándonos aquí en Todos Somos Salud y tocar ese tema que quizás no le damos la importancia de vida, pero tiene un valor fundamental en la sociedad y en las familias cajamarquinas. Mucho gusto y de verdad muchísimas gracias por estar aquí, gracias por invitarme y gustosamente, con todo el cariño, también les traigo información. Definitivamente la salud mental es tan importante y tan fundamental en nuestra vida que si no tomamos conciencia de ello, nuestros niños, nuestra sociedad va a complicarse en el tiempo, ¿no? Doctora, realmente es alarmante las cifras que estamos teniendo debido a la COVID-19. 1 de cada 5 niños está teniendo problemas de salud mental y en jóvenes ha aumentado en un 70%. Realmente la cifra es alarmante. Hay muchas enfermedades, ansiedad, depresión, que están muy relacionadas a la COVID-19 y partes por el confinamiento que hemos tenido. Sí, la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia había determinado que el 20% de la población de niños y adolescentes tenían algún trastorno, pero después de la pandemia esto ha incrementado y como tú dices, 1 de cada 5 niños están sufriendo ya sea ansiedad, depresión, estrés y todos estos problemas, estos trastornos incluso tienen cambios de comportamiento, rabietas, desmotivación, los niños ya no quieren estar en casa, relacionándose solamente con las mismas personas, porque somos seres sociales, tenemos que relacionarnos con los demás. Si yo no me relaciono con el otro, yo puedo pensar que no existe nadie en el mundo, que solamente existo yo y sola yo no puedo sobrevivir. Los niños por naturaleza tienen que desarrollar otras habilidades como la psicomotricidad, por ejemplo, el problema sensorial. Eso es lo que los niños no han tenido. Y justo veníamos conversando, ¿no? Nosotros hemos tenido una etapa donde hemos salido con los amigos a jugar, a pasear, hemos tenido estar socialmente activos por el colegio, por la universidad, pero esta generación está viviendo en una era virtual,
que simplemente tu acompañante es la laptop, la computadora y no tienes ese contacto físico. Y peor aún si dentro del hogar los padres no tenemos el contacto con ellos. Entonces, si dentro del hogar no tenemos este afecto de abrazo, caricias, palabras bonitas, los niños se encuentran un espacio en la pantalla y están solos, desmotivados. Y eso genera estrés, ansiedad, miedos, incluso miedo social, ¿no? Una ansiedad social. Miedo a compartir con otros niños. Miedo a compartir, miedo a... porque tienen el pensamiento y eso lo escuchan dentro del hogar, no te acerques mucho porque te puedes contagiar. Exacto. Y puede haber muchas cosas y bueno, ya lo conocemos todo esto, ¿no? Hay que, de una u otra manera, como padres, desarrollar estrategias emocionales frente a esta situación de la pandemia. Ahí viene otra pregunta, doctora, muy importante, y es parte de la cultura también que nosotros tenemos. ¿Es verdad, no es verdad que los niños pueden sufrir de ansiedad? Pensamos que las personas, los adultos, no sufren de ansiedad, pero ¿los niños sufren de ansiedad? Por supuesto. La ansiedad es normal. Todos nosotros sufrimos ansiedad ante una situación porque nuestro cuerpo se prepara para hacer frente a algo que nos puede generar miedo, ¿no? Y los niños, como los adultos, obviamente una situación de crisis, ¿qué va a hacer? El sistema empieza a activarse. Nuestro sistema se prepara para correr, para huir, para protegernos, para estar alerta de algo que nos va a hacer daño. Entonces, y la pregunta también, doctora, ¿cómo nosotros le podemos explicar a un niño qué es lo que estamos enfrentando? Ellos aún no entienden que es una pandemia, no entienden que es un virus. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a un niño de 4, 5, 6, 7 años que es una pandemia y que va a dejar de ver a la abuelita, va a dejar de ver a los amigos, no va a tener su fiesta infantil como le gustan a ellos, no va a tener paseos diarios, no va a viajar? ¿Cómo le podemos explicar a ese niño la pandemia? Es una pregunta muy buena, ¿no? Tenemos que utilizar palabras fáciles, de acuerdo a la edad. A veces ellos no entienden qué es pandemia, claro, se queda una tremenda incógnita. Pandemia, exacto, no exacto. ¿Qué es eso? Entonces, a explicarles, incluso ha habido videos, ¿no?, educativos donde es un virus, como tú decías, ¿no?, se le hace un dibujito, que este virus por X razones apareció en nuestro planeta y nosotros tenemos que cuidarnos de ello, ¿no? Y de una u otra manera tener ciertas medidas preventivas, ¿no? Evitar salir, pero yo siempre he dicho y pienso que toda esta situación emocional depende de los adultos, qué palabras utilizamos y cómo me voy a relacionar con él dentro de mi hogar. Y sobre todo explicarles también, porque hemos visto noticias, compartimos con la familia, escuchamos también que ellos hablan y comentan, ¿no? Está que se mueren las personas, están que se mueren mis amigos, está que ya se murió tal persona, se murió esta persona, vemos noticias realmente desgarradoras, imágenes muy fuertes en la televisión y el niño está presente también. Entonces, ¿cómo podemos evitar que este niño absorba todas las malas noticias y sienta que si te da el coronavirus, si a tu familia se infecta, es la muerte? Lo asociamos, el coronavirus, con la muerte, porque es así. Nuestro cerebro ya se lo asoció y los niños también lo van asociando. Coronavirus, muerte. Y obviamente miedo. Entonces, si yo tengo miedo de perder a mi familiar, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué ideas me estoy formando en la cabecita? Miedo a perder a mamá, a perder a papá, amigos, familiares. Yo como adulto, ¿cómo estoy procesando ese miedo? ¿Cómo le estoy enseñando a mi hijo a procesar ese miedo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Entonces, uno de los puntos importantes es expresar el miedo que yo siento. ¿Cómo lo podría hacer? Quizás pintando, dibujando,
¿no? Decir a nuestros hijos que el miedo es un sentimiento normal, es una emoción. Hablar con ellos es muy importante en estos momentos. Exacto, hablar con ellos y explicarles siempre con palabras claves. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en mente? No debes sentir miedo, decimos, pero el miedo es un sentimiento natural y normal en nosotros. Entonces, si el niño tiene miedo, hay que decirle, es normal, está bien que tengas miedo. ¿Te parece si lo expresamos? ¿Te parece si me enseñas cómo es? ¿De qué tamaño es? Nos puede decir, es más grande que yo o es más chiquito que yo. Si es más grande que yo, entonces, ¿tiene algún color? ¿Tiene alguna forma? Como tratar de explicarles también, ¿no? Que es algo normal. Exacto. Normalizar el tema del miedo, pero también apoyarles a combatir eso, que creo que es fundamental como padres, como profesores también, que ahora estamos en la época virtual de las clases. Enseñarles a gestionar ese miedo. ¿Cómo les enseño a gestionar? Reconociendo, identificando que el miedo está ahí, pero que este miedo es normal y que no me va a hacer daño. Doctora, hay muchos niños y lastimosamente que han perdido familiares durante la pandemia. Hay casos que han perdido un papá, una mamá muy pequeños, un abuelito, y realmente me imagino que como niños y como adultos lo manejan de diferentes maneras. ¿Cómo esto afecta en su vida diaria que haya pasado esta pandemia? Porque estamos viéndolo todavía a corto plazo, pero de acá a unos años, ¿cómo usted cree que está afectando la pandemia y la salud mental de los niños? Ya cada a 5 años nada más, ¿no? Va a afectar mucho en el sentido emocional. Por eso es importante el tema de la prevención, el tema de la conciencia en la educación en emociones. Yo creo que la base está en educar las emociones. Y educar las emociones implica reconocer aquellas emociones, identificarlas, aceptarlas y expresarlas. Tengo miedo o tengo rabia, tengo cólera, ¿no? Gestionar eso, dar recursos a los niños emocionales para que ellos puedan expresar todo lo que sienten. Todo lo que no se expresa se queda ahí guardado, entonces necesitamos sacarlo, incluso los adultos. Los adultos necesitan muchos recursos para que para que les enseñen también a los niños a gestionar esas emociones. Si yo como adulto no puedo gestionar mi ira, mi miedo, mi cólera, mi rabia, y si lo hago frente a mi hijo de la manera como lo hago, ellos van a aprender a gestionar o a relacionarse con ese sentimiento de la misma manera. Y hay, me imagino, factores de alerta que ustedes, amigos que nos están viendo a través de la plataforma de GRS Digital, gracias al Gobierno Regional de Cajamarca, pueden identificar estos problemas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alerta que deben de tener en cuenta los padres para saber que estamos atravesando un momento difícil y los niños están desarrollando una enfermedad mental? Cambios de comportamiento, insomnio, demasiada ira, enojo todo el tiempo, explotan rápido, ¿no? Y la ansiedad, el hecho de no tener que salir, y cuando este miedo ya no es un miedo normal, sino que ya se está trasladando a otros contextos, en el sentido de que yo no salgo de mi cuarto, yo no salgo a la calle porque me voy a morir, ¿no? O no hablo con las demás personas, ¿no? Exacto, y este niño no habla de lo que le está pasando. Si el niño no habla de lo que está pasando, poco a poco va a ir aumentando, teniendo pensamientos irracionales que no va a tener una respuesta ante esa situación, porque no hay nadie, porque no sabe cómo expresar, no sabe cómo decir lo que le está pasando. No sabe quizás también lo que está pasando alrededor de ellos. Muchas veces nos olvidamos que los niños son como unas esponjitas y absorben todos los problemas que hay en casa, en la escuela, lo absorben absolutamente todo y no saben qué hacer con tantas emociones. Ahora, ahí va la otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a ese niño? Sabemos que usted pertenece a Ser, Estar, y realmente se encaran específicamente a tratar todos estos problemas. ¿Nos puede hablar un poco de cómo es el tema del tratamiento?
Bueno, nosotros lo que hacemos en Ser Estar es ayudar a que el niño conecte con sus emociones, que el niño reconozca lo que siente, lo que le pasa, que lo pueda transmitir a través de un dibujo, a través del movimiento corporal, a través del desarrollo con dibujos, la arcilla, por ejemplo. La arcilla realmente a mí me encanta. La arcilla es muy terapéutico y no sé si ahí por ahí lo están pasando en las imágenes. Trabajar con arcilla te ayuda, es tan sanador porque incluso ayuda a los adultos, ¿no? Y con la arcilla tú puedes moldear todo lo que tú sientes. Puedes hacer una bolita, puedes hacer una pelota, puedes hacer, no sé, cualquier cosa con la arcilla es moldeable y aparte que también la arcilla es el material más limpio que existe. Y mencionar también que ustedes están muy pendientes de todos estos, vamos a tener también dentro de un momento unas imágenes de todo el procedimiento que ustedes realizan con los más pequeños. ¿Han tenido sus tratamientos presenciales? Porque me imagino también virtualmente, y esto pasa en las clases, en casa, de que no es lo mismo. No es lo mismo. Es difícil conectar con una persona a través de una pantalla, estar pendiente, incluso veníamos comentándolo, ¿no? Los pequeños están en sus clases virtuales y se distraen por cualquier cosita, ya pasó la mamá, pasó el hermano, la mascota, están en la habitación y tienen peluches, juguetes y se distraen. Entonces, ¿cómo es ese tratamiento también para ellos? Bueno, ¿me dices para el centro? Para el centro. Primero para el centro. Ya. Bueno, lo primero que hacemos es conversar con los papás. Les preguntamos cuál es la dificultad, en qué les gustaría que nosotros le podamos apoyar a los niños, ¿no? Entonces, los papás nos dan una serie de señales, acciones que los niños están haciendo. Se comporta mal, es tímido, es callado, no sabe de repente cómo expresar su enojo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una información, esa información la utilizamos para poder trabajar con los niños. Trabajamos en base a la problemática del grupo. Y ya tenemos nosotros un programa armado, pero vamos incrementando en la medida que aparecen las dificultades, porque al final todos los niños son únicos y cada niño viene con un problema diferente. Pueden venir muchos niños relacionados con la ira, pero cada niño tiene la forma de cómo expresar su ira o de cómo no expresarlo. Y ahí viene también el tema de: doctora, mi hijo cambió, ahora es más hiperactivo, no hace caso, hace berrinches, no quiere entrar a clases, se cansa, son pequeños y me imagino también estar toda la mañana frente a una computadora es más cansado, porque tener a la profesora en el aula, compartes con los amiguitos, ya estás haciendo una interacción personal, pero frente a una computadora está prácticamente solo. Sí, solamente su mundo es la computadora, la pantalla y bueno, los videojuegos que están de moda. También que sirven para distraerse en las horas libres porque no pueden salir a jugar como antes, no pueden ir a fiestas. Realmente es un tema muy amplio, doctora, y me imagino también que usted quiere dar algunas recomendaciones a todas las mamás que nos están viendo, a los papás, para que evitemos estas enfermedades mentales, junto también como es Ser y Estar. Bueno, las recomendaciones es que como adultos aprendamos a escuchar lo que nos pasa, lo que sentimos, nuestras emociones, y también estar atentos y escuchar y ver lo que le pasa a los niños. Los papás, cuando estamos atentos a comportamientos, podemos observar cuál es el cambio, y muchos se han dado cuenta cuando quizás el cambio ya ha sido muy fuerte, porque si estamos atentos desde un inicio, desde un comienzo del día, cómo está realmente cambiando, cómo está mirando, cómo está hablando, cómo se está expresando, podemos preguntar: ¿estás bien? ¿Todo tranquilo? ¿No pasa nada? Nos pueden decir sí, nos pueden decir no. Entonces, nosotros como papás necesitamos estar mucho más atentos a sus emociones, a sus cambios. El otro punto que yo recomiendo es que se tiene que cambiar nuevos hábitos, costumbres dentro del hogar. La pandemia ha cambiado muchas cosas, entonces tenemos que reajustar, modificar qué cosas están sirviendo y qué cosas no están sirviendo dentro del hogar.
Si hay cosas que no están generando tranquilidad, paz y nos generan estrés, tenemos que remodificar, planificar, Doctora, organizar. exacto. Es importante. El cambio de hábitos también que se ha visto mucho en nuestra, bueno, por la pandemia, cambiaron los horarios de alimentación, los horarios de la escuela, para hacer deporte. Muchas personas han dejado que los niños han subido incluso de peso por estar en inactividad física. Y es algo también que mencionar. Doctora, tenemos acá una consulta también directamente en nuestro canal y es, doctora, ¿y un niño con TDAH cómo se debe tratar si lo tenemos en casa? Hay que generar con ellos bastante el tema de, por ejemplo, pintar mandalas. Pintar mandalas. ¿No? Hay libritos de mandala que ayuda. En el internet también encuentran que son muy útiles. Exacto, pintar los mandalas, poner papelotes, témperas, dactilopintura, témperas, ¿sí? Con las manos, con los pies, trabajar con los pies, armar figuras, formas. Rompecabezas quizás también les ayudan. Los rompecabezas también ayudan bastante, ¿no? Pero con ellos hay que trabajar bastante el tema corporal, música. A través de una música, ¿qué sentimiento aparece con esa música? Ah, mira, escuchas esto, tristeza. ¿Cómo sería la tristeza? Y vamos jugando con todos los miembros del hogar. Por eso es que yo digo, la importancia de trabajar con las emociones y educar emociones es el punto clave para tener una familia más saludable, trabajar en las emociones. Y si usted también tiene alguna consulta, amigos, padres de familia, que quieran hacerla a la doctora que nos está acompañando esta mañana, pueden también hacerlo a través de sus redes sociales como Ser y Estar, mencionando también sus números de contacto para que puedan desarrollar también y salir juntos quizás de estas enfermedades con los más pequeños. Sí, mis redes son Ser Estar en el Facebook, en el Instagram, me encuentran como Ser Estar_psicología. Y también tengo un canal de YouTube como Ser Estar. En ese canal de YouTube doy muchas herramientas, estrategias para niños, hablo de temas de salud mental y también hablo de temas de crecimiento personal. Ustedes allí me pueden encontrar y podemos por ahí, de repente me pueden decir qué tema hablar y yo con mucho gusto lo puedo hacer. Mi número de celular es el 9444-64476. Ahí está para también todos los contactos. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, empezar el tratamiento con los más pequeños, los amigos de Ser Estar están a su disposición para poder ayudar a sobresalir de esta situación. Doctora, antes de terminar con este programa, con esta bonita entrevista también de la importancia que tiene enfrentar estas enfermedades por la COVID-19, el gobierno regional de Cajamarca está implementando estos espacios, no solo de la salud física, cuidarnos de la COVID, sino también para prevenir todos estos problemas que se vienen a futuro. Sabemos que es difícil revertir ya lo que ha pasado durante este año y medio, pero se puede ayudar a través de estos programas de salud. Que sienta estar aquí, invita también a sus colegas a que puedan venir a hablar de temas de importancia. Sí, bueno, yo invito a todos los profesionales de salud mental, todo tipo de profesionales que puedan realmente ayudar a las personas, ¿no? A que podamos tener un estilo de vida mucho más saludable. Y bueno, agradecer al gobierno regional, agradecerte a ti por la invitación. Ya sé que el tiempo queda cortísimo, hay muchas preguntas, muchas cosas de cuál se puede hablar, ¿no? Y yo lo único que quiero cerrar este espacio es decir a los papás que tomemos un poquito más de conciencia, que la salud mental es muy importante, la salud emocional, expresar lo que sentimos, decir lo que sentimos, la forma como sentimos las cosas no nos hace, nos hace mejores seres humanos, ¿no? Y además nos ayuda para que podamos ayudar también a nuestros hijos. Y bueno, antes de finalizar, no sé si me das un minutito. Claro que sí, doctora. Bueno, el espacio Ser Estar, aparte de tener programas para niños, también tenemos un programa de orientación vocacional, donde los ayudamos a los chicos a reconocer su carrera vocacional partiendo desde el autoconocimiento. Y también tenemos programas para adultos. En este momento, por la pandemia, lo hemos dejado suspendido, quizás lo vamos a hacer online en adultos más adelante. Y bueno, gracias, yo los espero, tenemos un equipo de trabajo, somos
varias personas con las que acompañamos al espacio Ser Estar, y cada uno de nosotros tenemos un granito que dar para la sociedad. Espero que visiten mi página y muchísimas gracias. La doctora Karen Ramírez, gracias doctora nuevamente por estar acompañándonos aquí.